Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. Nos llegamos hasta la UNOVA, con sede aquí en la ciudad de Pergamino, donde se presentó el 13º Congreso Nacional de Maíz, que además coincide con los 50 años del primer Congreso. Conversamos con el ingeniero Carlos Sosa, que es actual miembro de AIAMBA en la ciudad de Pergamino, quien de alguna manera nos presentó el Congreso y habló de las particularidades que tiene justamente el cultivo de maíz este año. Un lujo, una alegría, un desafío. Nosotros justo lo planteamos como una coyuntura. Esta es la edición número 13 porque se hace cada 4 años, pero justo se cumplen 50 años del primer Congreso de Maíz. Mirando en retrospectiva para atrás lo que pasó en estos 50 años, me hace casi imposible de imaginar todos los avances tecnológicos que hubo en maíz. Si yo me parara en 1976 y tengo que pensar cómo iba a ser el maíz en el 2026, hubiera sido muy difícil de imaginar que iban a venir los híbridos simples, la siembra directa, el cultivo de soja, la edición génica, la inteligencia artificial, los maíces tolerantes a herbicidas, los maíces resistentes a plagas. El maíz iba a poder sembrar en siembras tardías, que íbamos a poder avanzar hacia el norte, que íbamos a sembrar maíz en la Patagonia, que el maíz se iba a usar para etanol, para biocombustible. O sea, sobre esa base ahora nos toca pensar, ¿y cómo va a ser el maíz en el 2076? Y realmente es un desafío que estamos lindo de tomarlo, de discutirlo, de estar en este punto, digamos, del trayecto donde hay caminos para todos lados y de poder contar con equipos y gente y apoyo como son las instituciones que estábamos mencionando recién, más la comunidad científica de la Argentina, que realmente es muy poderosa. Por eso es que este congreso, que se hace cada 4 años, tiene ese carácter medio distintivo, sale de la coyuntura y va a un análisis más profundo del cultivo de maíz en general, dentro de una rotación, dentro de un país, dentro de un mundo, donde cada vez las exigencias del consumidor desde el punto de vista de la calidad de los alimentos es mayor y desde el punto de vista del ambiental cada vez también mayor. Ahora, hablaste de 50 años, Carlos, sin embargo, con esta posibilidad que te da el Congreso de hacerlo cada 4, pasan muchísimas cosas en 4 años. No nos olvidemos que estábamos hablando de la chicharrita, que hoy ya, por suerte, al menos en zona núcleo, ha desaparecido y fue un factor determinante del cultivo al año siguiente. Bueno, vos lo planteaste perfectamente. Lo que pasa es que se hacía cada 4 años porque antes no había computadora, había que desarrollar, digamos, había que hacer los análisis estadísticos, había que tener repeticiones, etc. Y hoy la tecnología y los avances hacen que a lo mejor este congreso tendríamos que hacerlo cada 2 años, claro. Porque justo el ejemplo que vos diste es espectacular. Apareció la chicharrita, que fue un factor determinante, un cisne negro, si decimos, y nos cambió todo el panorama. Y sin embargo la respuesta fue rapidísima y hoy capaz que la problemática es otra, pero justamente ese es un poco el eje de todo este congreso, que es 50 años pensando el futuro, pensando el maíz. Tenemos que anticiparnos a estos cambios. No quiero que me agarre una chicharrita de vuelta con la guardia baja. Claramente. Recién Tamarit decía un poco en el cierre, hablaba de lo que son las perspectivas, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo vos en función del cultivo? Más allá de que obviamente que tenemos un país que seguramente va a volver a ser sojero, por suerte volvió a ser triguero la última campaña, pero no hay ninguna duda que lo que genera y lo que demanda el cultivo de maíz está por encima del resto de los cultivos. Sí, yo creo que lo que vamos viendo, o sea, no me quiero anticipar a ninguna conclusión ni nada, pero si hoy uno pensara cómo va a ser el maíz a futuro, lo primero que tenemos es que no vamos a tener un maíz, vamos a tener varios maíces. Vamos a tener un maíz adaptado seguramente a más altas temperaturas, porque el cambio climático en cierta medida es irreversible. Entonces vamos a tener que tener un maíz adaptado a más altas temperaturas, un maíz que a lo mejor, por eso digo, no va a ser más de lo mismo. No estoy pensando que vamos a producir más maíz, en poder agregarle 200 kilos de urea, le vamos a poner 400. El maíz posiblemente va a tener que fijar su propio nitrógeno del ambiente a través de microorganismos que le podamos incorporar
en las hojas o a través de microorganismos que vayan a la raíz y que hagan una simbiosis que permita fiscalizar, que permitan solubilizar nutrientes que están en el suelo para que estén más disponibles. Y vamos a tener ese maíz acá, mientras que por otro lado prevemos que la frontera del maíz a nivel mundial se va a ir corriendo hacia latitudes más frescas, como por ejemplo en la Patagonia, hasta donde da el riego. Que por supuesto también ese riego no va a ser riego por canales, va a ser un riego por goteo, posiblemente. Que en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires vamos a tener un maíz adaptado a bajas densidades con 3-4 espigas por planta. Todas esas cosas son las que nos van a hacer interactuar con la gente, que los biológicos van a jugar un rol fundamental, que vamos a tener que disminuir las aplicaciones de productos químicos en la protección y que a su vez esta incorporación de biológicos va a traer seguramente nuevos desafíos, porque va a haber interacción con los biotipos, con lo que hay en el ambiente. Entonces, me parece que un poco el camino va por ahí. No rendirse, innovar, ir siempre a ganar. Esa es la genética argentina. Esa es la genética de Don Mario. Lanzamos 5 variedades de soja y tenemos las variedades de trigo líderes en cada región del país. Somos el semillero del mundo. Tenemos el ambiente, los mejores jugadores y una genética ganadora. La genética argentina. La del campeón del mundo. Don Mario. Innovar juntos rinde. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. A gentle breeze that whispers more of a love so true. It shines like gold, a treasure rare that I've never known. Lost in your mind, with your heart beating mine. We're lost in the stars, our love will forever shine. In the silence, I hear your sigh. A love so real, it reaches the sky. Volkswagen. Hay ciudades que sostienen lo que tienen y otras que proyectan, ejecutan, transforman. Pergamino no espera al futuro, lo construye. Pergamino es para vivir. Las mezclas difíciles generan cortes, gastos extras, ineficacia y filtros tapados. Risospray Zen es el adyuvante que previene, recupera y estabiliza tus caldos. Con Risospray Zen rompela, sin romper el caldo. Rizobacter, mejor agricultura. En dicho congreso tuvimos la suerte de dialogar con el actual director del INTA de la ciudad de Pergamino, quien hizo su aporte en función de lo que será este 13º Congreso Nacional de Maíz. Obviamente el INTA es una pata muy importante desde el punto de vista de la investigación y en lo que ha sido el germoplasma de maíz originado en la ciudad de Pergamino. Por tal motivo, dialogamos con él acerca de los aspectos que ha tenido en cuenta a la hora de presentar dicho congreso. 50 años y realmente es interesante porque desde la experimental surgió gran parte del Congreso, se consolidó gracias al aporte de la estación experimental. En ese sentido, para nosotros es renovar el compromiso, no solo el compromiso operativo, ¿no?, sino también el compromiso que ha marcado la experimental con la generación de conocimiento, ¿no? Ese compromiso histórico que tenemos con el cultivo de maíz. Claramente el cultivo de maíz es un ejemplo paradigmático de lo que es la estación experimental. Con lo cual estamos participando nuevamente en las diferentes instancias, ¿no es cierto?, desde los aportes que hemos hecho siempre desde de los trabajos científicos, el aporte de los profesionales, lo que han sido presidencias honorarias en comités científicos. Siempre hemos estado muy involucrados. Se renueva ese compromiso. Con alguna mirada que va un poco más allá, además de
de dejar ese legado del conocimiento que tiene Pergamino para con el Congreso, tras 50 años. Tenemos también un compromiso para renovar hoy, como planteábamos, de cara a lo que implica la innovación tecnológica, ¿no? Como aporte al sistema productivo. ¿Y cómo está el INTA hoy justamente relacionado con el cultivo de maíz? O sea, vos lo dijiste al principio, casi como que el germoplasma de esta base de semillas que tenemos dentro del INTA, gran parte tiene que ver con el cultivo de maíz. Y es un año que de alguna manera volvió a ser un cultivo importante en la región. Sabido es que años anteriores se nos había complicado un poco por cuestiones económicas y por cuestiones climáticas. Hacer un congreso acá en Pergamino, ¿qué es lo que te hace sentir y sonar básicamente, Horacio? Bueno, en ese punto tiene que ver con lo que ha como resignificado lo que fue el cultivo de maíz, ¿no es cierto?, histórico en la estación experimental. Así, con ese inicio muy fuerte de aporte tecnológico que fue el mejoramiento, que vos mencionabas, a hoy día tener un gran aporte en otras áreas que tienen que ver con el manejo de cultivo y con la generación de tecnología. Hoy nosotros abordamos con el cultivo de maíz, aspectos que tienen que ver fundamentalmente con lo que es manejo de cultivo, con aquellas cuestiones que tienen que ver con el manejo de la fertilización, el uso de biológicos, el aporte a la protección vegetal en las tres áreas, ¿no es cierto?, que implica el cultivo de maíz. Tenemos un desarrollo de conocimiento muy interesante, muy novedoso en ese punto. Y bueno, las vicisitudes coyunturales quizá a veces hacen que el radar pase o no esté puesto dentro del cultivo de maíz, pero nuestras líneas de trabajo, nuestra gente ha podido superar esos vaivenes que ha tenido, y bueno, y cuando hay un resurgir del cultivo, nosotros estamos siempre aportando todo lo que tiene que ver con el análisis de imágenes, con lo que tiene que ver con la tecnología de aplicación selectiva y precisa. En ese sentido nosotros hemos ido variando, ¿no es cierto?, nuestro aporte de lo que fue originalmente a lo que es hoy sustentar el cultivo de maíz y hacer lo posible en nuestra región. 93 años de historia, compromiso y crecimiento compartido. Este año fue especial, un año lleno de actividades, de encuentros y de momentos que nos acercaron aún más a nuestros productores. Estuvimos presentes en numerosos eventos corporativos, acompañando de cerca a quienes día a día hacen grande a nuestra cooperativa. También seguimos fortaleciendo el trabajo con nuestros grupos de jóvenes y mujeres, pilares fundamentales del presente y futuro del cooperativismo. Porque crecer es hacerlo junto a nuestra gente, con el espíritu cooperativo que nos guía desde el primer día. 93 años de historia cooperativa. 93 años creciendo juntos. Agricultores Federados Argentinos. Haciendo cooperativismo, construyendo futuro. Somos el campo que invierte y produce. El que espera junio para hacer los mejores negocios. Somos innovación, tecnología y futuro. Somos Agroactiva 2026, edición Banco Nación. Una muestra de lo que somos. Del 3 al 6 de junio, Armstrong, Santa Fe. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese ah de más vale que te conozco. O ese ah de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese ah, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar
Nos despedimos, no sin antes agradecer justamente a quienes nos invitaron aquí en la UNOVA, también a la gente agroactiva del INTA de la ciudad de Pergamino y del municipio de la ciudad, donde formamos parte de esta hermosa conferencia de prensa. Con Rocinari vamos a estar justamente en los próximos días presentando lo que será la nueva edición de Agroactiva 2026. Con ustedes nos vemos apenas en 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias.